Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Crónicas Charras. Bienvenidos al ferrocarril de la Fregeneda. La línea La Fuente de San Esteban, Barca d'Alba. Tercera parte. Imagen de portada de la estación de la Fregeneda, que podremos ver en el último bloque del vídeo. Fantástica locomotora 030. ¡Vamos, que nos vamos! En el anterior episodio nos habíamos quedado en la estación del Umbrales. Antes de llegar a esta localidad, nos podemos encontrar con este fantástico puente metálico. Esta imagen tiene un siglo y es de los comienzos de la construcción del ferrocarril, cuando se estaban realizando las pruebas de peso y también supervisando la obra para finalizarla. Fantástico documento histórico. Como podemos ver, el material que había hace un siglo eran locomotoras de muy poco peso y también los vagones y los coches de viajeros. De ahí que no se pensaba que en el futuro se pudieran cargar tonelajes mayores. Y nos vamos de uno de los primeros días de la línea al último, 31 de diciembre de 1984. Este fue el último ferrobús que circuló por el ferrocarril de la Fregeneda. Triste fecha para el ferrocarril español. Si la anterior imagen era histórica, esta también lo es. La estación del Umbrales era, de todas las de la línea, la que más viajeros tenía y más ambiente ferroviario, aunque la estación de la Fregeneda, que luego vamos a ver en el último bloque, con unas muy buenas fotografías históricas de los trenes que circularon, la Fregeneda era una estación grande, tenía aduana, pero tenía muy pocos viajeros diarios. Umbrales era el municipio y la estación que más tráfico canalizaba. Punto kilométrico 52.440, Hinojosa de Duero. La siguiente estación, saliendo desde el Umbrales. Fotografía de diciembre de 1984. Hinojosa, su estación, hacía tiempo que había dejado de funcionar y solamente se utilizaba como apeadero. Con el tiempo, muy pocas estaciones sobrevivieron para poder llegar al cierre de la línea. Era una línea que ya estaba en abandono hace ya bastante tiempo. Solo Umbrales, La Fregeneda y alguna que otra estación más, las que eran importantes, eran las que realmente tenían viajeros y también mercancías. Aunque Hinojosa, curiosamente, tuvo una vía apartadero de Iberduero, que vamos a ver después, donde había una especie de poblado y también de almacén. Meijo Ferroviario se perdió la pasada década con sus colegas de la asociación todavía para hacer una de las facenderas que se llamaban en aquella época en la estación de Hinojosa de Duero, donde se hicieron trabajos de desbroce y también de limpieza de la estación. La estación, como podemos ver, pues estaba en bastante mal estado. Esperemos que con el tiempo, ya que la línea ha sido declarada monumento, con el tiempo se puedan ir restaurando poco a poco todas estas estaciones. Por lo menos se ha avanzado en la preservación de toda la línea. La Asociación de Frontera todavía fue realmente la promotora
del germen de lo que hoy en día se conoce como el Camino de Hierro. La idea de desbrozar, quitar vegetación, quitar escombros, limpiar la vía en general y toda la línea, la idea original fue de esta asociación. Luego, con el tiempo, se unieron ayuntamientos, la Diputación y otras asociaciones que también querían ver a este ferrocarril preservado y cuidado. Meijo Ferroviario felicita a la asociación todavía por el fantástico trabajo que ha realizado a lo largo de los años. Y también toda esta comunidad trenera de amigos del ferrocarril os está muy agradecidos a la asociación todavía por este gran trabajo. Muchísimas gracias. Imagen del lado calle de la estación de Hinojosa de Duero. Una imagen lateral bastante rural donde podemos ver el remolque de un tractor y donde se puede ver mejor la arquitectura de cómo eran estas estaciones, excepto la estación de Fregeneda y la de la Fuente de San Esteban. El resto de las estaciones eran prácticamente iguales. Y por supuesto era también diferente la estación de Abarcadalba, que ya está en territorio portugués, pero que oficialmente era, en los mapas de Renfe, el final de la línea. Muchos aficionados me han pedido medidas para hacer maquetas sobre estas estaciones. Lamentablemente no dispongo de más información. Únicamente dispongo los planos de estaciones que aparecen en este reportaje. En un futuro estoy preparando un blog exclusivo para el ferrocarril de la Fregeneda, donde podré ir subiendo material, medidas y documentos históricos de todo tipo, donde los aficionados os podréis bajar cualquier tipo de documentación, ya seáis modelistas o amantes del tren real. Ya iré avanzando todas estas novedades de Meijo Ferroviario. Y aquí vemos uno de los almacenes, el almacén que tuvo Iberduero en esta estación de Hinojosa de Duero. Había por lo visto una derivación que iba a estos almacenes, al igual que el Umbrales, que tenía una especie de vía apartadero para la construcción de los embalses del río Tormes y del río Duero, ya que se manejó bastante cemento en su construcción. Esta zona llegó a tener un poblado para los trabajadores y material de Iberduero. Aquí vemos cómo eran las residencias de los trabajadores. Hoy en día está prácticamente en estado de ruina. Los trenes cementeros que venían desde Salamanca tenían que venir cargados a 1/3 de su carga. Seguramente muchos de vosotros habréis visto una especie de tabla que hay en todos los vagones de mercancías, una tabla que pone A, B y C. Ese es el tipo de carga que hay que poner dependiendo de la fragilidad de la vía. A la Fregeneda, al ferrocarril de la Fregeneda le correspondía, si no me equivoco, el tipo C, que es el que menos carga, que es 1/3 del peso del vagón, 1/3 de la capacidad de carga. En futuros vídeos sobre material remolcado que están en preparación, será un placer explicaros este tipo de cosas que son bastante técnicas. Y aquí tenemos el plano de Hinojosa en la década de los 60, cuando tenía 2 vías y donde se ve claramente en la zona derecha del plano la derivación, el apartadero a la zona de Iberduero. Los más viejos del lugar, que vivieron la década de los 60, me han contado en muchas ocasiones el gran trasiego que había de vagones cementeros en aquella década, en la construcción de los numerosos embalses que hay en esta zona del noroeste de la provincia de Salamanca, para los embalses de Saucelle, Aldea d'Ávila, Almentra, etc. Y saltamos
a un punto entre Hinojosa y La Fregeneda. Este es el kilómetro aproximadamente 60, aproximadamente de la línea, donde se puede ver al fondo el puente metálico que da acceso a la estación de La Fregeneda. También a la izquierda, pues una de las señales que existen todavía en esta línea. La señalización que tuvo esta línea siempre fue de tipo mecánico. Nunca hubo señales de tipo luminoso. Llegó a existir un paso nivel con barrera que además era manual. Aquí todo era muy antiguo, con aparatos de vía de tipo A, como los denominaba Renfe, que eran los tipos antiguos, que eran muchos de ellos del siglo XIX y principios del siglo XX. Y llegamos al punto kilométrico 61021, La Fregeneda. Nos hemos movido en el espacio, pero también en el tiempo. Ferrobús de la serie 591 de Renfe. Imagen seguramente de la década de los 60, ya que el ferrobús todavía no lleva numeración UIC, y seguramente que fue de los comienzos de la dieselización de la línea, que empieza esa dieselización a finales de los años 60. A la derecha podemos ver también unos vagones de mercancías, ya que en esta estación era donde generalmente se hacía el trasiego de vagones. A La Fregeneda solían llegar cortes de vagones pequeños desde Barca d'Alba y aquí se formaban trenes más largos destino Salamanca. Y nos vamos a unos pocos años antes de la anterior fotografía, cuando todavía funcionaban las locomotoras 030 de vapor. Locomotora 030 2564 de Renfe. Imagen tomada en la aguada de La Fregeneda en abril de 1965. Fantástica imagen, donde podemos ver que muchas veces los trenes de viajeros eran realmente cortos, ya que había más bien pocos viajeros. En la época del vapor, a finales de la década de los 60, eran también numerosos los trenes mixtos. Como los trenes de viajeros eran bastante cortos, se les solía añadir vagones de mercancías para aprovechar mejor los viajes de las locomotoras de vapor. Una fantástica imagen de otra de las locomotoras cerca de la placa giratoria. Locomotora con la numeración 030 25 61. Las locomotoras de tipo 030, de bajo peso por eje, eran las más habituales en esta línea, ya que la fragilidad de la vía y también de los puentes pues no permitían la circulación de trenes de mucho tonelaje, algo que condenó con el tiempo al cierre de la línea, ya que no se podían aumentar ni las toneladas ni la categoría de los trenes para los viajeros. Por el ferrocarril de La Fregeneda llegaron a circular trenes internacionales entre Oporto y Madrid, pero duraron poco tiempo. Se realizaron con automotores de tipo foguete, que eran muy parecidos a los TAF españoles, y automotores de otro tipo, pero fueron trenes que recorrían muchísimos kilómetros y tardaban muchísimas horas en llegar a su destino y no tuvieron éxito. Fantástica imagen de finales de los años 60 y en color de cómo era la estación de La Fregeneda. Aquí podemos ver a otra de las 030 muy habituales al lado de la placa giratoria. Había como una pequeña reserva para locomotoras de vapor. Esta estación también tenía muelle y tenía aduana. Era una instalación con bastantes vías y sin lugar a dudas la estación más importante de la línea en cuanto a tamaño. Sin embargo, no es así en cuanto a viajeros, ya que la estación de Umbrales era la localidad que más viajeros movía, con mucha diferencia.
uno de los automotores de los que antes hacía referencia. Una fotografía muy interesante donde podemos ver un automotor de la serie 400 de CP en el año 1968. Además, la fotografía se hizo desde un automotor Chevrolet de Renfe, ya que estas ventanas son inconfundibles, muy típicas de aquellos automotores. Antes de la llegada de los ferrobuses, los Chevrolet eran bastante habituales en esta línea, en el comienzo de la dieselización del ferrocarril de la Fregeneda. Desconozco el servicio que hacía este automotor portugués. Hubo una época donde sí que había automotores entre Salamanca y Vilarformoso con material portugués, pero desconozco si este tren era de tipo local, regional, o si era uno de aquellos trenes internacionales. Se agradecen mucho vuestros comentarios constructivos para que toda la comunidad trenera pueda saber más cosas de este peculiar ferrocarril. Muchísimas gracias. Ferrobús 591-527 de Renfe, en la estación de la Fregeneda. La dieselización de la línea, como hemos visto antes, empezó con automotores Chevrolet y automotores ligeros de las antiguas compañías ferroviarias. Más adelante, con los ferrobuses, que se fueron trasladando de los servicios de cercanías de las grandes ciudades, muchos de ellos llegaron a la España más rural y, por supuesto, que llegaron a la Fregeneda. Unos automotores que se adaptaron muy bien a las circunstancias peculiares de esta línea. Eran ligeros, su velocidad máxima no era muy elevada, ya que la línea no permitía más de 60 km por hora y no solían dar demasiada guerra en las fuertes pendientes que hay entre esta zona de Barca d'Alba y la Fregeneda. Esta imagen y la anterior son del día 23 de agosto de 1971. También podemos ver el ambientillo de vagones de mercancías que había en esta estación. Eran numerosos los vagones de Transfesa y también los vagones J de Renfe. Las mercancías solían ser de tipo fraccionado y también el transporte de ganado vivo fue bastante numeroso en la década de los 50 y 60. Otra imagen más donde podemos apreciar estos fantásticos ferrobuses, que en un principio se adaptaron muy bien a la línea, pero con el tiempo, con la sobreexplotación y el desgaste, pues sufrieron muchas averías, como en el resto de España. Pero esa mala época de averías ya fue a finales de los años 70 y principios de los 80. No os perdáis en mis listas de reproducción el monográficos de material motor, la serie 591 de Renfe, los ferrobuses, donde tendréis todo tipo de información de estos trenes míticos del ferrocarril español. Aunque la estación de la Fregeneda no tenía mucho ambiente y había poco tráfico de viajeros y mercancías, está en un enclave natural que la convierte en una de las estaciones más bonitas de la red ferroviaria española. Otra imagen tomada el 20 de abril de 1974. Todos los trenes de viajeros tenían parada obligada en la Fregeneda, ya que para ir o venir de Portugal había que sellar el pasaporte aquí, en la aduana que tenía la estación. Como anécdota, los más viejos del lugar me comentaron que la aduana llegó a tener una sala de desinfección para la gente que venía de Portugal. No solamente había que sellar el pasaporte, te tenían que higienizar antes de entrar en España. Eran otros tiempos y así eran las cosas.
En el próximo episodio de Crónicas Charras podremos ver con más detalle cómo era todo el conjunto arquitectónico de la estación de la Fregeneda. Hoy nos vamos a centrar más en los trenes que circularon por esta línea. La triste fecha de diciembre de 1984. Imagen de un ferrobús destino Salamanca. Aunque no todos los ferrobuses iban a la capital charra. Había algunos que solo llegaban hasta la Fuente de San Esteban y a partir de allí se podían realizar transbordos para ir en dirección Salamanca o en dirección a la frontera portuguesa. Bueno, pues para ser más precisos, este ferrobús en concreto sí que iba únicamente hasta la Fuente de San Esteban. Y la fecha es el 2 de diciembre de 1984. Los ferrobuses, como antes os había comentado, estuvieron una época negra en los años 70 y principios de los 80, ya que tenían muchas averías. Muchas de estas unidades ferrobús tuvieron que hacer revisiones en profundidad, revisiones R, y muchos de ellos fueron remodelados por fuera y por dentro. Aquí tenemos el ferrobús 591-560, que había pasado por esa gran remodelación. Se les pusieron piezas nuevas, se mejoró un poco la mecánica. También recibieron asientos nuevos, más mullidos y más cómodos, y la nueva decoración color crema, que era más ochentera y más moderna. Una foto donde se puede ver la bandera española, ya que se hizo a la altura de la aduana de la estación de la Fregeneda. Llegó a circular un camello en pruebas por la línea de la Fregeneda. Y última imagen del reportaje de hoy. Imagen del 23 de diciembre de 1984. Otro de los ferrobuses remodelados que llegaron a circular por aquí. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, comentad, compartid. Y en el próximo episodio continuaremos con esta estación de Fregeneda que es sumamente interesante. ¡Hasta el próximo vídeo!